no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en Jerusalén. Estoy aquí en el Parque Arqueológico Jardines Ofel, sobre las gradas que conducen al monte del templo, el monte Moriah, en hebreo Har Moriah, el monte donde Yahweh será nuestro maestro. Ese es el monte más importante de todo el mundo. Más sangre se ha derramado en esta pequeña área que en cualquier otra parcela de tierra del planeta. Es sobre el pico norte de este monte donde Abraham preparó un altar sobre roca no labrada y ató a su hijo Isaac sobre la leña del sacrificio. Y fue sobre este mismo monte donde un cordero de 1 año esperaba como la ofrenda sustituta para el hijo de Abraham. Y fue aquí, sobre la cima de este monte, donde los sacrificios, que eran una parte integral de las fiestas del Señor, se ofrecían por parte del sacerdocio levítico. Cuando Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, a Israel se le instruyó que nunca sacrificara el cordero de la Pascua dentro de las puertas de sus propias ciudades, sino que tenían que subir al lugar donde Yahweh pusiera su nombre. Y ese es el lugar donde Israel tendría su ensayo de la Pascua. Más de 500 años después, el rey David vio este mismo monte por medio de revelación divina y se propuso tomarla de los jebuseos que estaban de precaristas en la tierra prometida a los hijos de Abraham. David conquistó la ciudad de los jebuseos, la cual luego llegó a ser conocida como Ir-David, la ciudad de David, la antigua Jerusalén. Luego él compró la cima de este monte como el lugar donde iba a construir el templo e instituir el servicio del templo. La liturgia del servicio del templo fue desarrollada por los profetas el rey David, Asaf y Natán. Por primera vez vieron por revelación divina que el servicio del templo iba a ser una sombra del Mesías que iba a venir. El descendiente de David, quien literalmente sería el cumplimiento del sacrificio de la Pascua. Y el cumplimiento sucedería justo aquí, en la ciudad de Jerusalén. El Dios Todopoderoso había ordenado este plan desde el principio, y le había ordenado a su pueblo subir a celebrar la fiesta de la Pascua cada año. Si ellos obedecían sus mandamientos y participaban en el servicio del templo durante las fiestas, no había manera de que se perdieran el momento en que llegara el Mesías a cumplir los propios ensayos que ellos habían estado practicando por más de 1000 años. Ese es el lugar donde todo fue planeado, orquestado, ensayado y finalmente cumplido. Esta es su historia. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde se grabó esta presentación de multimedia. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 8 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el monte Moriah, el monte en donde Yahweh será nuestro maestro. Por lo tanto, la familia comparte el pan y el vino alrededor de la mesa, y esa es una santa convocación que Dios ha apartado para que se haga en familia, con el padre como el sacerdote del hogar. Y vemos que aún en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se indica que hay una sola cabeza, y ese es el Mesías. Una cabeza, luego todos nosotros al mismo nivel. Y sin embargo, hay otra cabeza, la cual es la cabeza del hogar. El esposo es el sumo sacerdote del hogar, y está directamente bajo el Mesías como cabeza del hogar. No hay pastor, ni apóstol, ni profeta que esté por encima de la cabeza del hogar. La cabeza del hogar se somete, pero es una sumisión limitada ante quienes tienen ministerios dentro del cuerpo de los creyentes, pero es el hombre quien es responsable por su familia y por su crianza. Él es el sumo sacerdote del hogar. En ningún otro lugar vemos ese ensayo de la familia tan bellamente expresado como el comienzo del Sabbat. Es como si apagáramos el mundo y dijéramos: no necesitamos tu dinero, no necesitamos tu entretenimiento, mundo, no te necesitamos. Dios es todo lo que necesitamos. Dios dice que todo lo que necesitamos hacer es descansar en Él, y Él se encargará de todas esas cosas. Entonces ahora, en el 6º milenio, en los últimos tiempos,
alistándonos para el milenio sabático, vemos que hay algún trabajo que hacer. Hay un poco de limpieza que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque en el sábado veremos el Mesías gobernando. Dice, aún queda un descanso, un sábado, para el pueblo de Dios. Es el reino milenial del Mesías lo que esperamos. Este es el sábado semanal. Luego vemos que también hay fiestas estacionales. Esas son las fiestas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamaréis en sus estaciones. Son determinadas por la cosecha de la cebada en la tierra de Israel que da inicio al mes del Aviv. Y leemos en Deuteronomio, 3 veces cada año subiréis a los ensayos, al lugar que yo escogeré de todas las tribus para poner mi nombre. Jerusalén fue el lugar escogido por Dios, donde tendrían lugar todos los ensayos, porque allí es cuando regrese el Mesías. Los ensayos se cumplirán en Jerusalén. Quisiera llevarlos a la ciudad de Jerusalén y a su mapa. Esta es la ciudad vieja según se ve hoy en día. Al lado derecho se ve el valle de Cedrón, el cual gira y se une con el valle de Hinnom o el valle de Gehenna. En el medio está el valle de Tiropia o del fabricante de queso. Esto forma el monte de los olivos a la derecha, al monte Moriah, el monte del templo en el medio y el monte Sión a la izquierda. El punto más alto del monte Moriah, hasta el día de hoy, queda al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Esto cobra más importancia al entrar más en detalles acerca del monte Moriah. Pueden ver que los valles forman la letra Shin. La primera letra de la palabra El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, forma la marca de Dios sobre la tierra. Ahora quiero que vayan conmigo y se paren aquí en el valle de Etiopía. Miren aquí hacia el monte de los olivos y vean directo al monte de Moriah. Aquí estamos, parados mirando al lado del monte Moriah. Fue en este monte que Dios instruyó a Abraham a que llevara a su hijo Isaac y lo ofreciera como sacrificio sobre una de las colinas del monte Moriah que él le mostraría. Entonces Abraham se acercó al monte Moriah desde el Negev, desde el sur, trajo a su hijo y a sus siervos junto con la leña del sacrificio y todo lo demás que fuese necesario para el sacrificio. Cuando Abraham, Isaac y los siervos se acercaban desde el sur, llegaron al pico más alto del monte Moriah, indicado aquí por una línea azul. Ese es el lugar donde Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí, hagan lo que digo, esperen aquí, mi hijo y yo vamos a ofrecer un sacrificio y luego regresaremos. Entonces fue aquí en el pico más bajo del monte Moriah, donde los siervos de Abraham llevaron la leña para el sacrificio, la pusieron sobre los hombros de Isaac, y Abraham dijo, hijo, sígueme. Entonces Isaac dijo, padre, tengo la leña para el sacrificio. Los siervos la pusieron sobre mis espaldas. Llevo la leña para el sacrificio sobre mis espaldas. ¿Dónde está el cordero? Y el padre Abraham contestó, Dios te proveerá a sí mismo un cordero. Sígueme. E Isaac, el hijo, siguió a su padre hasta el pico más alto del monte Moriah, como lo ven indicado al lado izquierdo aquí. Allí Abraham construyó un altar de piedra. Luego puso la leña del sacrificio sobre el altar y ató a su hijo a la leña. Luego Abraham tomó el cuchillo, lo levantó para cortar la garganta de Isaac, y en ese momento el ángel del Señor lo detuvo y le dijo, Dios sabe que no detendrás la vida de tu hijo. Y Dios proveyó un carnero que quedó atrapado en la maleza, y ese fue el sustituto del hijo en ese momento, la vez que ocurrió el primer ensayo en la ciudad de Jerusalén. Ahora pueden ver hacia abajo de la ciudad exactamente donde ocurrieron estas cosas. En el pico más bajo fue donde eventualmente se construyó el monte del templo, y en el pico más alto del monte Moriah fue donde Abraham llevó a Isaac, preparó un altar de piedra y ató a su hijo a la leña del sacrificio. Muchos años después, empezaron a construir una muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. El muro construido del lado norte de la ciudad solo tiene 5 metros de alto. ¿Cómo se defiende un muro de esa altura? Lo que hicieron